conversando sobre si estamos en intimidad realmente con Dios o no. ¿Se acuerdan que en la última charla habíamos leído el pasaje de Oseas que decía que tenemos que esforzarnos por conocer al Señor? ¿Cómo nos fue en estos días? ¿Nos esforzamos un poquito más en conocer al Señor? ¿O seguimos en el toco y me voy? Cumplo con el devocional y me voy. ¿O nos esforzamos un poquitito en conocerlo más al Señor? Y hoy quiero que podamos charlar juntos. Me gustaría empezar pensando qué es ser celoso. Es decir, ¿qué idea te viene a la mente cuando decís, esta persona es celosa? ¿Qué es el celo? ¿Qué es ser celoso? ¿Sí? Y como sabés que a mí me gusta ir al diccionario, al mataburro, busqué en el diccionario qué es ser celoso. Dice que es la manifestación emocional del temor e inseguridad que siente una persona ante la posibilidad de perder, ¿sí?, a alguien, en este caso puede ser una pareja, que pudiera interesarse por otra persona, por un tercero. ¿Sí? Es decir, que es la emoción, ¿sí?, de temor o de inseguridad que siente una persona cuando ve que está a punto de perder ese afecto que tiene del otro, porque ese otro lo puede volcar en un tercero. ¿Sí? Es más, cuando pensamos en celo, pensamos en algo que no es bueno. ¿Sí? Decimos, uy, mira, ten cuidado, porque si te pones de novio con una persona muy celosa, no te va a dejar mover, te va a seguir a todos lados, y vas a tener que estar diciéndole, ¿sí? Es más, a veces lo usamos como sinónimo de envidioso. Es decir, vos estás celoso por, mirá, el coche que yo tengo. O vos estás celoso porque yo me pude comprar tal cosa. ¿Sí? Pero la Biblia dice que Dios es celoso. Es celoso porque Él quiere tener una relación con nosotros. ¿Se pondrá celoso Dios cuando nosotros nos olvidamos de Él y nos relacionamos más con otras cosas? ¿Se pondrá celoso Dios cuando nosotros dedicamos más tiempo a otras cosas que dedicarle tiempo a Él? ¿Se pondrá celoso Dios cuando nos esforzamos más en nuestra profesión que en el servicio a Él, o en dedicarle tiempo a la oración, o en dedicarle tiempo a la lectura de su palabra? Mira, vamos a leer la Biblia y vamos a Éxodo capítulo 20. ¿Es este celo que define el diccionario, o este celo envidioso el de Dios, o es un celo diferente el de Dios? Éxodo capítulo 20, versículo 4 dice: no te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni les rindas culto, porque yo soy el Dios tu Señor, Dios celoso. Vamos al capítulo 34 del libro de Éxodo, versículo 14. Éxodo 34, 14. Dice: no adoren a ningún otro Dios, porque el Señor es celoso. Su nombre es Dios celoso. Es decir, Él se define como un Dios que tiene un nombre, y ese nombre es que es celoso. Es decir, es el celo de Dios, o Dios como se define como celoso, es diferente al celo que definimos antes, o humano.
Porque usted me va a decir, bueno, sí, pero en Gálatas capítulo 5, versículo 20, dentro de lo que es no vivir en el espíritu y vivir en la carne, dice que el que vive en la carne es celoso. Claro. Porque es envidioso, porque es egoísta. Pero este no es el celo de Dios. Si nosotros analizamos el contexto de Éxodo capítulo 20, lo que ahí encontramos es que Dios dice que solamente hay que adorarlo a Él y rendirle culto a Él. Y que Él tiene que ser el primer lugar en nuestra vida, sobre todas las cosas. Y le advierte al pueblo de que no tiene que adorar o rendirse ante otros ídolos. Por eso el pasaje, viste, que dice que no te hagas ídolos, ni de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni en el mar, en ningún lado. Es decir, no te tienes que hacer ídolos. De eso está hablando. ¿Sí? Y está hablando de que solamente a Él tenemos que darle la gloria y la alabanza. Y Él ahí es donde es celoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él no comparte la gloria con nadie. Porque Él no comparte la alabanza con nadie. Porque Él es el único digno de ser glorificado, de ser alabado, de ser reconocido. ¿Sí? Porque en ese sentido sí, y no me entiendas mal, Dios es posesivo en su adoración y en su servicio, porque eso le pertenece a Él en primer lugar. Y eso Él no lo comparte con nadie. Entonces, Dios está celoso de qué cosa, de las cosas que le pertenecen solamente a Él. Y Él no lo comparte. Por eso ese celo de Dios es positivo, no es algo negativo, ¿sí? Es algo que es bueno, porque Dios está reclamando de sus criaturas lo que Él merece. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesús está en los evangelios, ¿sí? Va al templo? Entra al templo y se encuentra con ¿qué? Se encuentra con ovejitas, con palomas, con cambistas, ¿te acuerdas? Con la mesa de los cambistas, ¿sí? ¿Qué hace Jesús? Hace como una cuerda, un azote, ¿sí? Tira abajo la mesa de los cambistas. Y cuando hacen todo eso, dice Juan capítulo 2, versículo 16, que los discípulos se acuerdan de lo escrito. ¿Y de qué se acuerdan? El celo de tu casa me consume. De lo que decía Dios. Y de lo que Jesús iba a hacer. Es decir, ¿por qué? ¿Qué es lo que vio Jesús? Sintió celo, sintió vigor, sintió que todo eso que estaba ahí no era lo que Dios pedía. Que todo el pueblo estaba adorando, estaba detrás de todo un ceremonial que no era lo que Dios quería. Y ahí es donde entonces el Señor reacciona de esa manera. Reacciona de esa manera. Ahora, el celo de Dios, ¿cómo lo vemos en la Escritura? Mira, lo vemos de tres maneras, o varias maneras, pero quiero compartirte en este momento tres maneras. La primera es el celo de Dios como el de un marido celoso. ¿Sí? El de un marido celoso. Después puedes leer también Ezequiel capítulo 16 y 23. Pero en Ezequiel capítulo 16 y 23, ahí se representa a Israel como la esposa. Pero se representa a Israel como esa esposa que es adúltera, que se fue detrás de otros amores, que en vez de adorar y amar a Dios, amó a ídolos. ¿Sí? Y que entonces provocaron el celo de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes leen esos capítulos van a ver cómo Dios a Israel la compara como esa esposa que es cuidada, que es amada, que es sostenida durante su pasado,
a la cual Dios actúa con misericordia, a la cual Dios cuida, a la cual Dios la visita, a la cual Dios la pone como reina de las naciones en el futuro, y lo va a hacer. Pero sin embargo esa esposa ama a otros ídolos en vez de amar a Dios como su esposo. Y Ezequiel toma esa figura, ¿sí? Toma esa figura. Por eso dice, ¿sí?, en Ezequiel 16:38, y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras, le dice a Israel, de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. ¿Por qué de celos? Porque Dios veía que lo que le pertenecía a Él, que era su reconocimiento del pueblo de Israel, se lo estaban dando ¿a quién? A otros. Y Dios ahí está manifestando su celo. Yo digo, a veces nos pasa así, ¿no es cierto? Porque si pensamos en nosotros como iglesia, Dios también, y a cada uno de nosotros como hijos de Dios, Dios también perdonó nuestro pasado. Dios también actuó y actúa con misericordia. Dios también nos ama, nos coloca en un lugar de privilegio, nos da libertad. ¿Sí? Y sin embargo, a veces también actuamos como Israel. ¿Sí? Y nos vamos detrás de otros ídolos. Y fíjate qué figura, porque esta de Ezequiel, donde compara a Israel como la esposa, la podemos pensar en el Nuevo Testamento cuando el apóstol Pablo, viste en Efesios capítulo 5, dice que la iglesia es aquella esposa. ¿Sí? Es una de las figuras en el Nuevo Testamento de la iglesia, la esposa de Cristo, que es el esposo. Nosotros como esposa, ¿a quién le estamos dando la gloria? ¿Ante quién nos estamos rindiendo? ¿A quién estamos amando en primer lugar? ¿Estamos siendo como Israel? Porque acuérdate, en el contexto de Éxodo, cuando Dios dice que es un Dios celoso, es un contexto de ¿por qué? Porque el pueblo quería que no se vaya tras la idolatría. No me vas a decir, bueno, yo no tengo ningún ídolo en casa. Pero tal vez no tenemos una imagen. Pero nuestro ídolo puede ser nuestra esposa, nuestro esposo, mi hijo, mi nieto, mi trabajo, mi ministerio. Todo lo que ocupe el primer lugar que tiene que ocupar Dios. Todo aquello en lo cual nos rendimos, que no es Dios en primer lugar, está ocupando el lugar de Dios. Y fíjate cómo esto es algo que siempre se vivió, porque el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 21, termina, ¿sí? Y es una de las... termina el apóstol Juan, y en la última frase dice, guardaos de los falsos dioses o de los ídolos. Es decir, que es algo que tenemos que tener cuidado. Pero el celo de Dios en la Biblia lo contamos como esto, como el marido que cela a su esposa. Pero también lo encontramos como la ferocidad de un guerrero en batalla. ¿Sí? El celo de Dios lo vemos como eso, como la ferocidad, la dureza, la garra de un guerrero cuando sale a la batalla. Isaías 42:13 dice, el Señor como guerrero saldrá, como hombre de guerra, despertará su celo, gritará, sí, lanzará gritos de guerra contra los enemigos. ¿Por qué? Si ustedes leen el contexto, que no tenemos tiempo ahora, van a darse cuenta que ese ardor que siente Dios es porque sale a defender a su pueblo.
va a salvar a su pueblo. Y como va a salvar a su pueblo, ¿por qué? ¿Por qué se pone celoso y sale como ese guerrero en batalla? Porque ve a su pueblo, aquello que él ama, aquello que él le pertenece, y sale a defenderlo. Acordate que el libro de Isaías casi hasta la mitad está trayendo juicio sobre Judá, ¿no es cierto? Por su idolatría. Y luego ya habla también más de profecías, de lo que va a venir, ¿no es cierto? Con algunas cosas que se cumplieron y que también tienen reflejo en lo que va a venir. Pero ahí vemos ese celo de Dios que sale a defender a su pueblo. Y esto también nos habla hoy en día, porque Dios es celoso de lo que le pertenece. Y nosotros somos sus hijos, le pertenecemos. Y la iglesia le pertenece. Y Él va a salir como guerrero, ¿sí?, con toda su ferocidad a la batalla, a luchar por nosotros. Él es el que lucha por nosotros. Por eso, pensando en el Nuevo Testamento, ¿te acordás? El apóstol Pedro dice: someteos a Dios, resistan al enemigo y Él va a huir de ustedes. ¿Por qué? Porque cuando nos sometemos nos ponemos bajo la autoridad de Dios, y cuando viene el enemigo, el que va a luchar no somos nosotros. Cuando viene el enemigo, el que va a ver no somos nosotros, va a ser el Señor. Por eso el apóstol Pablo, mirando al futuro en Romanos 16, dice que Dios, el Dios de paz, aplastará pronto a Satanás bajo los pies de ustedes. En Romanos capítulo 16. Y en Efesios capítulo 2, ¿te acordás cuando habla de que el Señor resucitó? Dice que va a poner a todos sus enemigos por el estrado de sus pies. Eso va a tener aquel cumplimiento del futuro pleno, pero hoy en día también. Él sale en defensa y es celoso en defender a aquellos que le pertenecemos, que somos sus hijos, que son su iglesia. Fíjate qué diferente, no es un celo egoísta, no es un celo basado en el temor, como el ser humano, o en la inseguridad. Es un celo santo. Pero también el Señor nos habla que nosotros tenemos que ser celosos. Mira, te voy a invitar a buscar el último versículo. Y vamos en el libro de Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 14. Y Pablo le habla a Tito de Jesucristo. Y le dice: quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para su posesión, celoso de buenas obras. Fíjate, dice que Jesucristo se dio a sí mismo. Él entregó su vida. Ojo, esto es importante. Después no tenía salida, lo llevaron. Él entregó su vida voluntariamente. ¿Sí? Como dice Pedro en el primer discurso en Hechos capítulo 2, que ya estaba planeado. Es decir, que Dios dio a su Hijo. Él se dio. ¿Para qué se dio Él? Fíjate, el mismo versículo dice: para redimir un pueblo, o para redimir de todo deseo carnal, ¿a quién? A un pueblo, y purificarlo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer ese pueblo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Porque está hablando de nosotros, de su iglesia. Dice que tiene que ser un pueblo celoso de buenas obras. No en el celo egoísta humano, no en el celo de temor humano, no en el celo por la inseguridad que surge, sino el celo como el de Dios. Es decir, un pueblo celoso, un pueblo fervoroso, un pueblo empeñado, un pueblo con fuego de hacer
lo que tiene que hacer. De hacer la voluntad de Dios, de buenas obras. Y fíjate que en el capítulo 3 del mismo libro de Tito, ¿sí? Versículo 8, es como que Pablo es como que se lo quiere volver a recalcar en diferentes palabras, pero dice, esto es muy cierto y quiero que insistan mucho en ello. ¿En qué? Para que los que creen en Dios se ocupen de hacer el bien. Estas cosas son buenas y útiles para todos. Es decir, Pablo vuelve a recalcar a Tito de que la iglesia, nosotros tenemos que ocuparnos de ser celosos, de hacer esas buenas obras que Dios preparó para la iglesia, para cada uno de sus hijos. Es decir, tenemos que ser ardientes, fervorosos en guardar la santidad. Tenemos que ser ardientes y fervorosos en predicar su palabra, en dar testimonios a otros. Tenemos que ser ardientes y fervorosos en poder leer la Biblia, en estudiarla, en profundizarla, en no ser neófitos en la palabra de Dios. Tenemos que ser ardientes y fervorosos en ayudar, en tener obras de misericordia, de ayuda al prójimo. Buenas obras, tenemos que ser celosos en eso, empeñados en eso, dedicados a eso. Dice el pasaje, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. ¿Sí? Celoso de buenas obras. Dios nos cela, Dios quiere que lo pongamos a Él en el lugar que le corresponde a Él. ¿Sí? Que no tengamos ídolos. Y Él nos cela como el marido, como un marido hacia su esposa. Lo vimos, ¿no es cierto?, ahí en Ezequiel. Nos cela y nos cuida como un fervoroso guerrero que sale a la batalla, cuidándonos. Pero también este celo de Dios nos marca un ejemplo de ser nosotros, esos cristianos celosos de hacer buenas obras. De hacer buenas obras. Vamos a inclinar las cabezas, vamos a orar. Dios es un Dios celoso. ¿Estás teniendo algo que ocupe el lugar que tendría que estar ocupando Dios? ¿Hay algo en tu vida que está ocupando el primer lugar? ¿Tu primer pensamiento del día cuando te levantás? ¿Hay algo que está ocupando tu primer cosa que anotes en la agenda? ¿Hay alguien que está ocupando que le dediques el primer tiempo, el mejor tiempo en tu vida y en tu día? Eso, el mejor tiempo, el primer pensamiento, el primer tiempo, el mejor, tiene que estar puesto en Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere el primer lugar, Él te cela, Él es celoso. Él quiere que lo reconozcas a Él, que le des la alabanza a Él, que lo reconozcas como quien Él es, que lo sirvas. Él también nos va a proteger, como ese guerrero que sale a la batalla. Y nos desafía, como iglesia, como cristianos, a que seamos celosos en llevar adelante, fervorosos, ardientes, en llevar esas buenas obras que Dios preparó para nosotros. Señor, te queremos dar las gracias. Padre, gracias por tu palabra, porque pudimos leerla. Padre, perdónanos por tantas veces que ponemos otras cosas en primer lugar. Padre, perdónanos porque a veces
nos levantamos y no pensamos en vos. Pensamos en un montón de cosas, en dedicar tiempo en ese día a un montón de cosas y te dejamos a vos de lugar, para el tiempo que nos queda, para el tiempo que nos sobra. Perdónanos, Padre, por tantas veces que idolatramos personas, ocupaciones, líderes, y no te alabamos y no te ponemos en primer lugar a vos. Señor, ayúdanos para que también podamos ser realmente ese pueblo que sea celoso de buenas obras, que podamos dedicar tiempo con fervor a hacer aquellas buenas obras que vos pusiste en nuestras manos para que hagamos. Padre, te necesitamos. Asistirnos con tu Espíritu Santo, realmente que Él pueda tener cada día más el control de nuestras vidas. Señor, para poder vivir cada día como a vos te agrada. Y Padre, todo esto te lo pedimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.